Santiago capítulo 3, continuando otra vez con Santiago, la epístola, la carta de Santiago. Voy a compartir pantalla. Vamos a hablar ahora del capítulo 3, que es los pecados de la lengua. Del capítulo 3, versículo 1 al 12. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí que ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son dirigidas con un timón muy pequeño, por donde quiere él las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo ella misma inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí, continuando con el tema de la carta de Santiago, vemos que Santiago está poniendo constantemente a prueba nuestra fe en la práctica, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. Y en este caso se enfoca en nuestra salud espiritual. Santiago pone a prueba nuestra salud espiritual por nuestra conversación, por lo que sale de nuestra boca, por lo que sale de nuestra lengua. Podemos encontrar estos pasajes en donde Santiago hace referencia a la lengua. En el capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Capítulo 2, el versículo 12, dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Capítulo 4, versículo 11, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el capítulo 5, versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo juicio. Entonces, Santiago está poniendo a prueba en estos versículos donde hace referencia a la lengua, y podemos ver en el capítulo 3 que acabamos de leer, del 1 al 12,
que habla específicamente del tema de la lengua. Y el primer versículo, los primeros versículos, habla acerca de el maestro, cuál es la responsabilidad de los maestros, del versículo 1 en adelante. Y presenta una advertencia con el hecho de decir, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Advierte para que los que se apresuran a querer enseñar la palabra de Dios tengan en cuenta que es una responsabilidad muy grande ante Dios y ante los hombres. Y la advertencia es, no tengáis prisa en ser maestros, ¿sí? No os hagáis maestros muchos de vosotros. No es una prohibición el uso o del uso del don de maestro o del don de enseñanza. La advertencia es en contra de usar este don a la ligera. Es en contra de abalanzarse a yo quiero enseñar y enseñar y enseñar, pero el resultado de no acatar la advertencia va a ser, como dice digamos, en la segunda parte de ese versículo, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. La advertencia va enfocada a que los que enseñan la palabra de verdad recibirán mayor condenación si no practican lo que predican. Sabemos que enseñar la Biblia es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque el maestro debe de obedecer todo lo que ve en la palabra, todo lo que ve en la palabra de Dios. No puede conducir a otros más allá de lo que él practica. O sea, si él no practica ciertas cosas, no puede decir, es que tú sí lo debes de hacer. O como decían los fariseos, es que ustedes deben de hacer lo que nosotros dictamos en nuestras leyes, pero nosotros no pasa nada si no las hacemos. No puede conducir a otros más allá de lo que él practica. La medida de su influencia para bien es el límite de su progreso personal. El maestro engendra o produce, digamos, engendra más bien a los alumnos a su límite de su progreso personal. Si el maestro tiene, no sé, tiene cierto conocimiento de cierto tema, pero llega un punto al límite de ese tema, ya no puede enseñarles más a los alumnos. ¿Por qué? Porque ya llegó a su límite de su progreso personal. El maestro engendra a los alumnos a su semejanza. Todo lo que el maestro sabe es lo que transmite a los alumnos o a los aprendices. Si él diluye o distorsiona el significado de un pasaje, impide el crecimiento y desarrollo de sus alumnos. ¿Por qué? Porque está, por obvias razones, está diluyendo o haciendo menos un pasaje, o está torciendo el significado para que se adapte a la circunstancia o para que se adapte a la vida del alumno, y pues obviamente está impidiendo que crezcan adecuadamente o que aprendan adecuadamente. Si él acepta pecado en su vida, si el maestro acepta pecado en su vida, propicia prácticas impías en sus alumnos. Es decir, el maestro no debe permitir que haya pecado en su vida en la medida de lo posible, porque el propiciar, el hacerlo, el aceptar pecado en su vida, pues obviamente va a enseñar o va a empezar a solapar los pecados de sus alumnos y va a empezar a decir, no, es que no pasa nada si haces esto o si no lo haces, etcétera. Entonces puede propiciar prácticas impías en sus alumnos. Ningún libro exige tanto como el Nuevo Testamento en cuestión de sean responsables. Hay diversos temas, diversas cosas que se explican en el Nuevo Testamento, y son bastante importantes que el maestro o el que va a enseñar la palabra de Dios esté al tanto de eso. Se pide una entrega total a Jesucristo, que haya en la vida del maestro una entrega total a Jesucristo, que sea, ¿cómo es la palabra? Bueno, puede ser comprometido, puede ser
bueno, es general, completamente, es una entrega total, no a medias a Jesucristo. Se insiste que el Señor, en que Jesucristo debe ser Señor de cada aspecto de la vida del creyente. Como hemos visto, hemos estado estudiando en el estudio de varones, el hombre necesita tener a Jesucristo como el centro de su vida, que todas las áreas de su vida estén girando alrededor de Jesucristo, girando alrededor de Dios como centro de su vida. Entonces, por lo tanto, es una cosa seria enseñar la palabra de Dios o la Biblia. Entonces, este es el primer versículo que menciona aquí Santiago, haciendo referencia a los maestros o a los que quieren ser maestros. Entonces, es una responsabilidad bastante grande la que debe estar contemplándose antes de lanzarse como un maestro de la palabra de Dios. El control de la lengua es básico, el versículo 2, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vemos que todos tendemos a tropezar en muchas áreas de nuestra vida. Y una cosa importante, pues, es el controlar nuestra lengua, el controlar lo que decimos, el controlar cómo nos expresamos. Y el hombre que controla su lengua, o la mujer también que controla su lengua, es respuesta a que es una persona cabal y disciplinado. Es una disciplina el controlar la lengua, el controlar, tratar de limitar lo que dices, cómo te expresas. Eso es una disciplina bastante importante para el creyente, hombre o mujer. El que puede controlar su lengua debe ser capaz de controlar otras áreas de su vida también. Como mencionaba, el temperamento, el comportamiento, cómo se expresa a las demás personas, eso es también parte del control de la lengua del hombre creyente o la mujer creyente. El único que hizo esto a la perfección, pues ya sabemos que fue el Señor Jesús, pero nosotros también podemos procurar ser perfectos. No me refiero a ser sin error, no, es decir, ser maduros, ser completos, ser responsables con lo que hablamos, con lo que decimos. Eso es lo que se refiere Santiago, procurar ser perfecto. Y menciona 5 figuras, 5 formas en donde se describe la lengua en este pasaje del versículo 3 al versículo 8. La primera es, la lengua se compara al freno que se pone en la boca de un caballo. Si ustedes han visto, bueno, no puse ninguna imagen porque la presentación la hice medio apresuradón, pero en los caballos han visto que tienen un fierro que ahí se salen 2 riendas donde le ponen el freno en la boca al caballo y el chofer, digamos, o el jinete está jalando la rienda para que ponga un freno. Se le pone el freno para que no avance, para que sí avance, para que se mueva para un lado, para que se mueva para el otro. Entonces, la lengua se compara al freno de un caballo que se pone en la boca de un caballo. Entonces, eso es para dirigir. Eso quiere decir que Santiago está haciendo hincapié en que la lengua, lo que decimos, nos guía, nos va a ir guiando, nos va a ir mandando a la dirección en donde nuestra lengua vaya hablando. Es por eso que tenemos que poner un freno en nuestra lengua, porque dependiendo de a dónde nos mande nuestra lengua o a dónde que en nuestra conversación se vaya guiando, es el resultado que vamos a ir obteniendo. Número 2, se compara también como un timón en el versículo 4. Dice, mira también las naves. Aquí las naves no menciona naves espaciales, no es nada. Eso hace referencia a los barcos. Barcos de alta mar, barcos que tengan el timón. El timón, sabemos,
Vale, no sé si alguien me puede decir qué tan grande es el timón de un barco. Es pequeño, es grande, es del tamaño del barco, es una parte central y esencial del barco y es pequeño, digamos que puede ser, llegar a ser como si fuera el volante de nuestro carro. El volante de nuestro carro viene siendo un timón de nuestro carro, en este caso, en el ejemplo, pero el timón en el barco llega a ser una parte pequeña porque el barco es súper grande y pues obviamente es lo que controla hacia dónde va, hacia dónde se mueve y por eso no debemos subestimar el poder de ese miembro tan pequeño del barco. En este caso nosotros tenemos este miembro pequeño que es la lengua, es un miembro pequeño del cuerpo, puede jactarse de grandes logros y buenos y malos, es lo que dice Santiago. Puede, son dirigidas, como dice en el versículo 4, con un timón muy pequeño para donde quiere el que las gobierna. Entonces, la lengua nos dirige. No podemos subestimar el poder de la lengua porque a donde, como decía en el punto 1, a donde la lengua guíe o indique, pues allá se va a mover, ahí se va a ir estar, perdón, ahí se va a estar moviendo el rumbo de nuestra vida. El fuego, versículos 5 al 6. ¿Qué tan rápido se puede incendiar un bosque? Me acuerdo mucho de cuando estaba más chiquito o hace pues varios años, se incendió Chipinque, allá en Monterrey, y la Sierra Madre también, y decían, no, pues es que hicieron una fogata en el bosque y no lo contuvieron con piedras alrededor, fue imprudente, etcétera. Entonces, ¿qué tan rápido se puede incendiar un bosque? ¿Es con una chispa? ¿Puede ser con una colilla de cigarro? ¿Puede ser con un cerillo que se les cayó al prender la fogata? Entonces, cayó sobre algo flamable. Entonces, la lengua es como un fósforo que cae sobre algo flamable. Si decimos algo enojados o si decimos algo con ira en nuestra boca, eso va a caer en la respuesta de otra persona que va a recibir ese comentario y va a causar una discusión. Eso es lo que se refiere a Santiago aquí, que es comparado a que se propaga rápidamente y hace discusión y hace problema muy grande. La capacidad de daño de un fósforo en un bosque es casi, comparándolo con lo de con la lengua, es casi infinita. ¿Por qué? Porque si sigues diciendo y diciendo y diciendo cosas que agreguen más a la situación, no vas a poder terminar o no vas a poder tener un punto de stop o un punto de alto. Santiago dice que provoca un mundo de maldad. Cuando decimos tengo un mundo de trabajo, tengo un mundo de tareas que hacer de la escuela, tengo un mundo de trastes que limpiar. Bueno, estamos hablando que es mucha cantidad, es la amplitud de lo mal. En este caso, Santiago está diciendo que provoca un mundo de maldad. Está diciendo que la cantidad de mal que produce la lengua cuando no está disciplinada es demasiado. La lengua puede contaminar todo el cuerpo y corromper nuestra personalidad si usamos nuestra lengua para difamar, insultar, mentir, perdón, mentir, blasfemar y jurar. Entonces, si constantemente eh, una persona está, perdón, una persona está en constante uso de esas cosas en su lengua, en su vida diaria, pues obviamente su cuerpo va a estar contaminado. Me viene a la mente el pasaje en donde Jesús dice que si el ojo está en obscuridad, todo su cuerpo está en oscuridad y contaminado. Así es también la lengua, lo que puede contaminar todo el cuerpo, puede contaminar otras personas, puede contaminarte a ti mismo en tu mente, en tu corazón, el usar difamación, insultar, mentir, blasfemar y empezar
hacer ese, porque se vuelve un hábito a fin de cuentas. Pensamos en las críticas, tocando el tema de las críticas, pensamos en las críticas como algo que nos hace daño a nosotros, pero la realidad es, la verdad es que el que critica es el que se hace daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque está practicando eso, o sea, está practicando lo que es insultar, etcétera, lo que dijimos en el punto anterior. Así, perdón la falta de ortografía, así caminábamos antes en nuestra mala manera de vivir. Así éramos antes. ¿Por qué? Porque ya ahora somos nuevos, somos hechos nuevos. La lengua inflama la rueda de la creación. La rueda empieza a girar cuando nacemos y gira a través de todas nuestras actividades. O sea, hasta el fin de nuestra vida es la creación de nosotros. Pero empieza a girar, obviamente, cuando estamos aquí en esta tierra y es por eso que Santiago hace hincapié en que debemos que tener control de la lengua. Una lengua mala afecta nuestra vida personal y todo lo que hacemos. Afecta toda la maldad en todo hombre durante toda su vida. Algo que se puede ir acumulando en una persona durante toda su vida si se sigue por ese camino y cuanto más si la persona que se dice creyente empieza a hacer uso de mal de su lengua y sigue por ese camino, entonces la lengua del impío o la lengua impía es inflamada por el infierno. Del infierno, pues sabemos que están todos los que eh, pues hay una parte, una lista que podemos enumerar de lo que hay en el infierno, todos los que, para empezar, negaron al Señor, para los que mienten, los que roban, los que violan, los que matan, los que hacen todas esas cosas, eso forman parte del infierno. Entonces, si nosotros damos pie o damos espacio a que la lengua eh, haga eso o diga esas cosas, pues obviamente vamos a estar en contra de lo que Dios quiere que aprendamos nosotros a controlar. Número 4, se compara con una bestia indomable en el versículo 7 y versículo 8. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortífero. ¿Cuántos de nosotros hemos visto o alguna vez vimos un circo con leones, con elefantes, con cebras, etcétera? Y veíamos al domador atrás del león con el látigo, dándole lo que tenía que hacer, tenía que brincar de un bloque no sé, digamos, de cartón, de plástico, lo que sea. Tenía que andar brincando y le daba las instrucciones que hacer. Entonces, Santiago está diciendo, ok, todas las cosas o todos los animales que hemos conocido y que hemos visto son domados o han sido domados, pero el éxito del hombre con los animales no se extiende a su propia lengua. O sea, es decir, el hombre no puede llegar a domar como ha domado a los animales, como hemos visto, no sé si han visto videos de las personas de allá de la India que hacen como que doman a las serpientes o que mueven las serpientes con su vista, etcétera. Entonces, el hombre no puede domar su propia lengua. Es por eso que Dios nos puede ayudar a controlarlo. Número 5, la lengua como un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. La lengua puede envenenar la mente y asesinar el carácter, tanto de nosotros como de otras personas. Se le compara con un veneno mortal. Imagínense una serpiente donde, no sé si han visto que las serpientes se refrescan o se hidratan o ven la temperatura del ambiente por su lengua, por eso le están sacando y sacando. Pero están llenas de veneno mortal cuando muerden, están llenas de veneno cuando atacan. Entonces es un mal, se compara como la lengua, es un mal que no puede ser refrenado. Cuando una persona empieza y dice muchas cosas malas a otra persona, puede seguirle así
terminen a golpes, digamos. Y eso es es una comparación de la que Santiago se está refiriendo. El precio que se paga por el uso indisciplinado de la lengua es enorme. Podemos, ¿cuántas veces hemos hablado mal de alguien en venganza por algo, que han hablado de nosotros? Y lo que muchos padres han criticado a otros creyentes en presencia de sus hijos cuando han visto que las críticas que encontraron son terreno fértil en ellos y pronto se alejaron de la esfera de la comunión cristiana. A veces es en la esfera de la familia donde algo que se dijo dentro de la familia afecta la relación que se tenía con los hijos, a los hermanos o a la comunión con la iglesia. Entonces, aquí el precio que se paga es del uso indisciplinado de la lengua. Es enorme. ¿Hay remedio? Claro que hay remedio. Pidamos en oración al Señor que nos libre de ser chismosos y del lenguaje hiriente o que hiere. El amor cubre multitud de pecados. Eso lo dice Pedro en la primera carta de Pedro, primera de Pedro 4:8, que el amor cubre multitud de pecados. Mateo, si me acompañan allá, Mateo 18:15. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Okay. Lucas capítulo 17:3, por favor. Dice Lucas capítulo 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle, y si se arrepentiere, perdonarle. Ok, entonces, si tenemos algo en contra de una persona, ¿qué es lo que dice Mateo 18:15? Bueno, vayan juntos y hablen. Vayamos directamente a ella y tratemos el asunto con amor y orando juntos. Si alguien te ha hecho daño por lo que te dijo, por el cómo se expresó, es por eso que tenemos que ir y no sé, yo uso mucho la palabra enfrentar. Enfréntalo y habla con él, habla con esa persona que te lastimó. Tratemos, como dice aquí, tratemos de ver a Cristo en nuestros hermanos en vez de usar una lupa para ver imperfecciones menores. Aquí, perdón. Si estamos con un hermano platicando acerca de lo que nos ofendió, o que vamos a decir algo que sabemos nosotros en nuestra mente que le va a hacer mal, hay que frenarnos dice, detengámonos a media frase explicando que el seguir adelante con lo que voy a decir no va a tener ningún beneficio ni para ti ni para lo que estamos tratando de resolver. Entonces, aquí puse 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, donde dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. El dominio propio es algo que nosotros tenemos que ir ejercitando tanto en nuestras conversaciones, como en nuestros pensamientos, como en nuestra forma de actuar con los demás a nuestro alrededor y principalmente con los hermanos en la iglesia. El lenguaje siempre debe ser para bien. Del versículo 9 al 12 al final, debemos ser consistentes y no inconsistentes. El versículo 9. Entonces, debemos ser congruentes, consistentes, estando
constantemente hablando, pues cosas buenas que construyan, que edifiquen, porque como dice en el versículo 9, dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces debemos de ser consistentes. Si vamos a estar bendiciendo al Señor y a la vez estamos maldiciendo a nuestros hermanos o maldiciendo a las personas que vamos en el tráfico y que no te dejan pasar y estás ahí maldiciendo, y eso no es correcto, eso no es consistente con lo que en nosotros debería de abundar. Es incongruente que salgan cosas tan opuestas de una misma fuente, en este caso versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Entonces Santiago aquí pone, dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. No debe de ser así. Entonces debemos de ser consistentes en seguir ese mismo canal de bendecir o ser para bien, que nuestras palabras sean de edificación para nuestro jefe en el trabajo, para nuestro compañero que está batallando en su casa, en el trabajo también y llegó tarde, oye, no sé, que está subordinado a ti, oye, porque llegaste tarde y le empiezas a decir o le empiezan a decir, no, ok, está bien, se toma en cuenta, pero trata de hacer las cosas bien o algo así, se me ocurre en este momento. Es tratar de ser siempre para usar lo que decimos para bien. La lengua que bendice a Dios debe animar a los hombres en vez de herirlos. Todo lo que decimos debe sujetarse a estas tres pruebas. Lo que voy a decir es cierto, como primero. Lo que voy a decirle a esta persona es amable. Lo que voy a decir es necesario. Si lo que vamos a decir no embona o no tiene una respuesta de esas o tiene una respuesta negativa, pues es mejor abstenernos de decir las cosas para no ocasionar algún tipo de conflicto o algún tipo de problema del cual nos podamos quizá hasta arrepentir en un futuro. Es por eso que nosotros debemos de pedir la ayuda, la ayuda del Señor. Dice en Salmo 141, 3, que debemos de estar constantemente pidiendo al Señor que ponga guarda frente a nuestra boca. Es el Salmo 141, 3. 141, 3. ¿Quieres que lo lea, hermano? Ya aquí lo tengo, hermano, gracias. 141, 3. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. O sea, pon un stop o ponme un alto si voy a decir algo que no es cierto, que algo no es amable, algo que no es necesario. Ayúdame, Señor. Eso muchas veces yo en lo personal, cuando voy a decir algo que no va bien, me detengo un poquito y pienso eso. O pido ayuda al Señor. Ay, Señor, tengo ganas de decir esto, pero no puedo decirlo porque voy a lastimar o voy a ofender o voy a hacer cosas que no son, o voy a decir cosas que no son agradables a ti. Ayúdame. Y eso es simplemente una oración. No debemos, no me refiero a que nos tengamos que inclinar en ese momento y cerrar nuestros ojos. No necesariamente tenemos que hacer eso. Es en nuestra mente. Sabemos que el Señor es omnipotente y es omnisciente y sabe todo lo que sabe todo lo que vamos a decir, incluso antes de que salgan las palabras de nuestra boca. Y Él se deleita en que le pidamos ayuda en esos aspectos, en esas áreas de nuestra vida. Constantemente debemos pedir entonces al Señor que ponga guarda frente a nuestra boca, como dice ahí en el Salmo 141. Ya no terminé las otras diapositivas,
Pero, continuando, el siguiente punto es que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón sean aceptables ante aquel que es nuestra roca y redentor. Vamos allá al Salmo 19:14. Salmo 19:14. Eso, el salmista es lo que Dios, lo que pide a Dios, donde dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando sabemos y nos ponemos en la mente que siempre estamos, el creyente siempre está en la presencia de Dios, es cuando venimos a tener ese sentir del salmista de pedir al Señor que mi meditación o lo que está en mi corazón, en mi mente, sea agradable a ti. ¿Por qué? Porque estoy en tu presencia. No quiero que veas algo, o si lo ves, dímelo y yo lo entrego a ti si es necesario, pero mírame y quiero que mi meditación sea aceptable ante ti. También acordémonos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Alguien que me lo pueda decir de memoria? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Exactamente. Entonces, dice Pablo: os exhorto por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿La lengua es parte de nuestro cuerpo o no es parte de nuestro cuerpo? Nuestra lengua es un miembro de nuestro cuerpo. Entonces, debemos de presentar nuestro cuerpo entero en sacrificio, Señor, tú lo puedes controlar. Tú, te ofrezco lo que voy a decir en sacrificio vivo. Versículo 11 más adelante. Ninguna fuente echa agua dulce y amarga al mismo tiempo. La lengua no debería de hacer eso tampoco. No, no deberíamos de sacar por nuestra boca o por nuestras palabras algo, en este caso, hiriente y a la vez, no, pero sí eres muy bueno, o algo que levante el ánimo a la misma vez. Eso no es lo que Santiago aquí está diciendo. Está haciendo una pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No pueden salir dos cosas a la vez en una de las llaves. Versículo 12. Una higuera no puede producir aceitunas y una vid no puede producir higos. ¿Cómo es que la lengua entonces puede producir dos clases de fruto bueno y malo? Entonces, si la higuera no puede producir aceitunas y una vid no puede producir, es un ejemplo de que al observar la naturaleza que Dios creó, nos damos cuenta de que si un árbol es un árbol de manzanas, no puede producir limones, no puede producir peras. Aquí es el mismo ejemplo. Es un ejemplo simple que Santiago está usando, que algo natural no puede producir fruto diferente. Entonces, la lengua no debería de producir dos clases de fruto, uno bueno y uno malo. Y menciona, o iba a mencionar, aquí tengo un punto donde no debemos de confundirnos con ciertos pasajes que hablan, por decir, Mateo capítulo 7 del 16 al 20. Si alguien quiere leer esos versículos, por favor. Mateo capítulo 7, 16 al 20. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos,
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces ahí en esos versículos se nos advierte que no debemos esperar buen fruto de árboles malos. Es decir, hombres impíos no pueden producir solo pueden producir obras malas. Aquí se nos exhorta a no usar, en este pasaje en específico, en el versículo 12, se nos exhorta a no usar la lengua para producir dos clases opuestas de fruto. Ninguna produce, ninguna fuente produce agua dulce o salada. Y ya para terminar, el versículo 12, que es lo que les mencionaba, que lo vemos en la naturaleza, que los árboles no pueden dar fruto distinto al que son en sus raíces. Y una autoevaluación que ya no puse aquí la diapositiva, pero es hacernos preguntas a nosotros mismos, examinándonos. Son 5 preguntas. Enseño a otros en el primer punto que toqué, enseño a otros cosas que yo no obedezco. Son preguntas que nosotros debemos de hacernos en lo individual. Critico a otros detrás de sus espaldas. Procuro que mi lenguaje siempre sea limpio, edificante y amable. A veces yo sé que no se puede, a veces te tienes que, no sé, ir para otro lado para no decir algo que pueda lastimar, pero procuramos que nuestro lenguaje siempre sea limpio o edificante y amable. Hago chistes a expensas de la palabra de Dios, de lo que estoy tratando de convencer o tratando de explicarle a las personas. Y al relatar algún incidente, algo que pasó, exagero para causar mayor impresión. Entonces son preguntas simples que debemos de analizarlas en nuestro interior, en nuestra mente y preguntarnos, como dijo el salmista, si hay algo bueno en mi corazón o si hay algo malo, tráelo ante mí y yo te lo entrego. O sea, yo no, obviamente estoy parafraseando ese pasaje. Dice, examíname, oh Dios, examíname para yo poder, que nuestra lengua produzca los frutos que el Señor necesita que salgan de nosotros.